Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al portal del Villegas. Y antes de entrar en ninguna materia quiero aclarar una cosa, porque me han dicho que en YouTube hay un montón de gente que está triste o molesta porque supuestamente yo ninguneé a Valentín Ferrada al mencionar que si Claudio Razo hubiera quedado en Chile habría terminado tocando un sábado gigante. Eso no significa en absoluto ningunear a Valentín Ferrada. De hecho, tengo el más grande respeto por el talento de Valentín Ferrada. He estado en su casa, ha tocado para mí piezas de Gershwin que le he pedido y para nada, o sea, precisamente podremos usar a Valentín Ferrada como caso, no me cabe ni una duda, que si él... Valentín Trujillo, perdón. Valentín Ferrada, otra persona. Si Valentín Trujillo se hubiera ido de joven, de niño, afuera, habría sido mucho más famoso, habría podido explayar mucho más su talento que acá en Chile. Por eso que ustedes lo conocen como el pianista de Sábado Gigante y no lo conocen como el pianista de muchos discos o de bandas sonoras de películas. Ese es el punto precisamente. Y eso es lo triste de nuestra situación de país pequeño y dado al chaqueteo de que personas de gran talento, si se quedan en Chile, no alcanzan a desplegar sus alas como debieran. Piensen ustedes en cosas simples. Aparte de Claudio Razo les puedo dar muchos más casos. Roberto Matas, el gran pintor, donde hizo su fama y en fuera de Chile. Gabriela Mistral, le dieron el Premio Nobel de Literatura antes que en Chile se dignaran darle el Premio Nacional de Literatura. Y cuando estaba, porque vivió casi todo el tiempo fuera de Chile, cuando le decían, ¿por qué no vuelve a Chile? Gabriela, ella decía, no, porque me van a pescar para el fideo, me van a tomar para el fideo. Y luego tenemos a Jorge Edward, que conozco personalmente, cuya carrera principalmente se ha hecho en España, ahí donde ha ganado premios, el Premio Cervantes, por ejemplo. Bolaño, otro escritor que acá en Chile, me consta, sus colegas, siempre tan amorosos, lo tomaban para el fideo también, y lo jodían. Se fue a España, ahí hizo su gloria, su fama, Bolaño. ¿Y qué quieren? ¿Quieren que continúe dándole la lista? Así que esto no tiene nada que ver con ningunear a Valentín Trujillo, todo lo contrario. Somos nosotros los pencas, en el fondo, con nuestras personas de talento. No las tratamos de que crezcan lo más posible, que suban y suban, sino que hasta ahí nomás. Por último ya, que nos entretenga un ratito en el programa, que simpático. Pero hasta ahí nomás llegamos. Dicho eso, entro en materia con un tema nacional. Como ustedes saben, hay un grado de conflicto, uno más, con el tema de la jibia, en que los pescadores artesanales no les gusta una proposición legal del gobierno respecto a la pesca en general, la ley de pesca, y están pidiendo que se les den el gusto y dieron un ultimátum. Si el miércoles a mediodía el gobierno no hace tal o cual cosa, entonces que no sé lo que van a hacer. Creo que van a traer a todos los pescadores de Chile, dijeron. Fueron muy agresivos porque ahora todo el mundo, todos los gremios, cualquier grupo de personas que tiene alguna determinada idea acerca de cómo tienen que ser las cosas, se siente ahora con autoridad para exigir, para vociferar, para dar ultimátum, para agredir, para secuestrar un carabinero, hacer todo lo que se les dé la gana porque se han envalentonado con el clima de impunidad, con un gobierno, con un régimen, en realidad varios ya acumulados que no son capaces, que no tienen pantalones. Esa es literalmente la cuestión. Por razones que hemos examinado, que el trauma histórico, etcétera, pero el hecho es que ese es el resultado y por lo tanto cualquier grupo de gente ahora se atreve a pisotearle encima al gerente, a asaltar su oficina, destruir lo que encuentren en una calle, lo que se les dé la gana y darle ultimátum al gobierno o tirarle un jarro de agua en la cara a un ministro como hicieron hace 3 gobiernos atrás con una ministra del gobierno el primer gobierno de la Bachelet y así sucesivamente. Están todos votados a choros de las pampas. Y a propósito de este tema, del cual tenemos todos unas ideas muy, pero muy simplistas y francamente de cuento. ¿Cuál es la idea que tenemos todos nosotros de la pesca? Tenemos la idea que por un lado están unas tremendas empresas con unos barcos que se lo llevan todo, que son de unas familias ricas, poderosas y abusivas, que manejan a los políticos y crean leyes a su conveniencia. Y por otro lado tenemos los pescadores artesanales que salen con unos botecitos como de la Quinta Normal, remando en la madrugada para buscar el sustento cada día. Bueno, esa es una imagen
bastante de caricatura y les voy a leer algunos datos que me mandó una persona que tiene íntimo conocimiento de esto, y los datos son sacados del Servicio Nacional de Pesca y Agricultura, no son invención. Dice, se los voy a leer para que ustedes se den cuenta de que el tema es más complicado de lo que parece. Dice: la captura de peces y otras especies marinas correspondió un 62% al sector artesanal y un 38% al sector industrial. No se imaginaban ustedes que era esa la relación. Luego, Cernapesca clarifica que adicionalmente el monto total de captura se estima conservadoramente un triple de captura ilegal. En algunas especies, como el congrio dorado, por ejemplo, la captura ilegal es 12 veces o más la captura legal artesanal más la industrial. Con esto, la realidad es que la industria pesquera captura un 9,5% de lo que extrae del mar de Chile, la pesca artesanal un 15% y la pesca ilegal sobre un 75%. ¿Y quiénes son los que participan en la pesca ilegal? No son los grandes barcos factoría, están repletos de controles. Fíjense ustedes lo que sigue. Cuando hablamos de pesca ilegal, no cuantificamos la pesca ilegal que podrían ejecutar buques factorías de otros países, como España o China, que están depredando por todos lados, que entran sin permiso al mar territorial chileno. Lo que se menciona corresponde a pesca ilegal desembarcada en costas chilenas y comercializada fuera de la normativa, pesca artesanal ilegal. Esta flota artesanal ilegal supera largamente la capacidad de pesca que tiene la pesca industrial, y la verdad, se trata de una flota semi-industrial que opera en la impunidad, protegidos por el poder político, corrompido por esta verdadera mafia, sigue la carta. Como un dato de interés, la pesca ilegal en el mundo es la tercera actividad delictiva más rentable después del tráfico de drogas y del tráfico de armas. En Chile no sería raro que fuera la primera actividad delictiva más importante. Continúan los datos. La pesca ilegal semi-industrial se practica en todo Chile. Sin embargo, su epicentro está en la 8ª región, donde existe una flota de más de 800 naves que tienen una eslora, o sea, un largo, justo inferior a los 18 metros, como lo define la ley artesanal. Ya ven ustedes, una embarcación de, pongamos, 17 metros, no es precisamente un bote de la quinta normal impulsado a remo. Esto de artesanal induce muchos errores. Y una manga, un ancho, muy superior a lo normal, lo cual les da una capacidad de pesca comparable a las naves industriales. Una parte importante de esta pesca ilegal se blanquea a través de la venta en el terminal pesquero de Santiago, el cual, según el actual subsecretario de Pesca, es el foco más importante de la mafia de la pesca ilegal. Punto siguiente, el número 4. Al pescar ilegalmente, esta flota no cumple con ninguna de las leyes y reglamentos que debe cumplir la flota industrial. No pagan IVA, no hacen sus contratos a los tripulantes, no pagan patentes, no pagan permisos. Mientras tanto, la flota industrial, que apenas captura un 10% del total, tiene un control férreo del Estado sobre sus operaciones, con GPS, inspectores a bordo, cámaras a control remoto y un largo etcétera, tanto por parte de Subpesca, de Cernapesca y de la Autoridad Marítima. Existe, continúa mi informante, una actividad artesanal pura, esa que está en el imaginario colectivo, la del botecito chico. Efectivamente se cometen muchos abusos en contra de esta actividad, que provienen mayoritariamente de la pesca ilegal semi-industrial y del Estado de Chile, cuya principal deuda con la pesca artesanal es la falta de reconocimiento de los derechos de propiedad de sus permisos de pesca. Contrario a lo que dicen los panfletos, la pesca artesanal real y la pesca industrial son amigos y han colaborado mucho en los últimos 40 años. Es más, en varias regiones, antes de que llegara la pesca industrial, en los años 80, no existía pesca artesanal. Y fueron las mismas empresas las que generaron el interés por la pesca artesanal porque crearon un poder comprador. O sea, las empresas industriales le compran también su producción a estos pescadores artesanales. Después hay otros puntos que hace respecto a los pescadores artesanales, que no quieren que sus hijos sigan en esa actividad. Mientras tanto, dice, después de contar las miserias que viven los pescadores artesanales de verdad, los dueños de las embarcaciones ilegales, o sea, los gestores de la pesca supuestamente artesanal ilegal, viven en los mejores barrios de Concepción, manejan autos de lujo que ya se los quisieran los diputados y senadores.
y así sucesivamente. Hay más detalles respecto a la pesca a la jibia, etc. El hecho es que, una vez más, como ocurre en todas las cosas, la realidad es bastante distinta, porque estos son datos que yo verifiqué. Que la imagen, nosotros nos hacemos todas imágenes, unas imágenes de caricatura y muy ingenuas, muy tontas a veces de las cosas, de cómo es la vida de tales o cuales grupos laborales, cuáles son sus intereses, y en medio de esas caricaturas incluso llegamos a generar lo que es peor, odios contra determinados personajes de esa historieta que nos hemos escrito nosotros mismos y que hacen el papel de los malos, de los chicos malos. Bien, vamos a ver qué pasa con esto de la pesca artesanal y la ley de pesca. Y vamos a otras materias. La comisión... No, pero antes de eso les voy a contar algo agradable, porque ustedes se dan cuenta que estoy usando, entre paréntesis, ya permanentemente este reloj. Como dicen en Chile, me lo estoy chupando. Chupar en Chile es el acto de robar legitimado, se supone, ¿no? Si alguien deja esto y sin que esté encima cuidándolo y alguien se lo lleva, no se lo robaron, se lo chuparon. Bueno, les quiero recordar Eternal Love, que es una tienda especializada en joyas finas de 18 quilates, piedras preciosas, platería, etcétera, anillos de compromiso, argollas matrimoniales, y que, puesto que iniciaron sus actividades en el Duty Free de Iquique, la zona franca, ellos han aplicado y siguen aplicando la misma política de Duty Free, es decir, descuentos del 20% en su local acá en Santiago, en el Mall Plaza Los Dominicos, o Dominicos, para darle gusto a todo el mundo, en Las Condes. Ahí hay joyería de origen español, con estilo español, italiana, cristales austríacos certificados y, como les digo, todo esto con los descuentos de Duty Free. Y adicionalmente, si usted compra online, porque eternallove.cl es un sitio en que usted puede acceder y ver y comprar ahí mismo, hay algunos productos que tienen otro descuento más, amén del 20% del Duty Free. En algunos casos usted puede llegar a descuentos más o menos del 40%. Es decir, por todos lados es conveniente, tienen las joyas más hermosas de la plaza en Eternal Love, y además con estos precios. No hay dónde perderse. Les sugiero que visite el local de Eternal Love en el Mall Plaza Los Dominicos, o, si no puede ir, si no tiene tiempo, entre al sitio eternallove.cl. Lo que les estaba diciendo es que la comisión hay una cámara, otra comisión más en la Cámara de Diputados, que le está solicitando al presidente Piñera información sobre un par de cositas nomás. Por ejemplo, que informe, sí, pues a la comisión, quién lo informó a él el 14 de noviembre de lo que estaba ocurriendo con el tema Catrillanca. ¿En qué se basaron los que le dijeron eso para decir que había habido un enfrentamiento? Le piden además, no sé si le exigen, pero le piden que explique cuándo y cómo supo de que había un registro audiovisual que aparentemente desmentía la existencia de un enfrentamiento. Que envíe además copia de todas las comunicaciones, documentos y actos administrativos que cumplió entre el 14 y el 30 de noviembre, y en realidad hay otros que se piden que haya cumplido desde el 28 de junio. Un poquito. O sea, no sé si le van a pedir también que diga a qué horas va al baño o algo así, pero la comisión está en esa postura. Mientras tanto, ya declaró ante esa comisión el papá de Catrillanca y, por supuesto, negó toda versión de que su hijo haya sido un delincuente. Su hijo, evidentemente, ya, como todos sabemos, ha sido canonizado, y su padre negó lo que dicen las profesoras que fueron asaltadas, supuestamente, presuntamente, me apresuro a decir, por varios individuos entre los cuales estaba Catrillanca. Él dice, el padre de Catrillanca, que aquí lo que hay es mala intención, que si acaso creyeron que era su hijo uno de los asaltantes porque lo veían todos los días en ese camino. Entonces, bueno, todas las versiones que hay, yo no solo conozco las de estas profesoras que todos conocemos, hay otras que han circulado de personas que lo ubican en la zona, toda la gente se ubica en otras actividades que tampoco son tan santas, digamos,
Pero a estas alturas del partido ya se estableció, especialmente en el imaginario colectivo de la izquierda, que Catrillanca era un hombre absolutamente inocente, una persona que fue asesinada hacia sangre fría, etcétera, 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 y no participó en ningún robo y eso. Yo no voy a referir a la naturaleza del currículum de Catrillanca. No voy a entrar a decir si es una cosa u otra, si era completamente inocente, si era más o menos inocente, si no era inocente, cuáles son sus características, que yo no lo conocí, y no voy a dar crédito a ninguna versión. A ninguna versión le voy a dar un crédito automático. Aunque me parece a mí que personas que son asaltadas y por lo tanto están frente a frente, a medio metro, a 1 metro, a 2 metros de quienes los asaltan, yo creo que merecen algún crédito. Y no es solo una persona que tenga mala onda contra este personaje, no veo por qué estas profesoras iban a tener una previa mala intención contra nadie, contra Catrillanca. Pero en fin, así están las cosas ahora. Los grandes culpables ahora no son los autores del robo con violencia, que ese tema se olvidó completamente. Ahora el tema es la muerte de Catrillanca y la maldad infinita del gobierno, del ministro Chadwick, y ahora el presidente, que le están pidiendo que mande disculpas o que mande documentos, en fin. Le falta poco para que pidan su renuncia. Yo creo que nos falta mucho. ¿Qué se puede decir de esto? ¿Qué se puede decir de...? Yo nunca había visto una comisión de la Cámara de Diputados en ninguna parte que pretendiera toda esta especie de investigación, así poco menos que ir a abrirle los cajones al escritorio y a botar al suelo las cosas ahí como los allanamientos que uno ve en las películas. ¿Qué es lo que nos indica el clima político que existe en Chile? Porque estos que hacen esta petición son específicamente los diputados de oposición. Los diputados de derecha, le solicitaron también explicaciones a la señora Bachelet. Hay una especie de pseudo empate ahí. Pero las explicaciones que le solicitaron a Bachelet son bastante más suaves. Le están pidiendo que explique por qué una cierta zona de la Araucanía la declaró en estado de, no sé en qué estado jurídico, pero en un estado especial, qué sé yo. Eso es todo. Y a propósito, se le está pidiendo también a Piñera que dé explicaciones de por qué el Comando Jungla. O sea, se le están pidiendo explicaciones una Cámara de Diputados, unos cuantos damas y caballeros rechinantes de odio y furibundos, encontraron otra manera de mantener la presión política. Como les he dicho aquí, toda la semana tiene que haber algo. Una acusación, una comisión, lo que sea. La cosa es mantener bajo presión al gobierno, mantenerlo paralizado lo más posible en sus proyectos, por una razón o por otra, o sea, por ninguna razón, salvo que son del gobierno. Y ese es el clima que vivimos y, curiosamente, pensándolo un poco, si ustedes examinan la política en otras partes del mundo, donde también existe estos grupos cada vez más exaltados de izquierda con distintos nombres. En Estados Unidos se llaman demócratas, pero han sido capturados por la izquierda. En Estados Unidos todos los personajes nuevos y glamorosos del Partido Demócrata no son los viejones, ni siquiera la Pelosi, que es una vieja como 80 y tantos años, sino que son los jovencitos y las jovencitas, ojalá hispanas, ojalá de otras etnias, que vienen a vociferar contra el sistema entero. Esa es la verdad. Porque por el momento están concentrados en joder a Trump. Aquí están concentrados en joder a Piñera. En España el grupo Podemos, que finalmente se está desarmando, estaba concentrado en joder al gobierno de turno. Y yo no estoy diciendo que las oposiciones se tengan que quedar sentadas, digamos, sin hacer nada. Pero el tono, la manera, la obsesión, la porfía, la obstinación, la rabia con que se hace, señala que hay algo que está sucediendo a nivel planetario en lo que podríamos llamar los progresistas del mundo. Démosle esa calificación para abarcar todo el paquete, que es muy interesante. Es muy interesante. Estas rabias y estas furias no se veían, supongo yo, desde la época en que el marxismo, el socialismo, como llamamiento, estaba todavía lozano y era creíble, antes de que se supiera cómo era realmente la cosa. Y también existía esta exaltación, esta rabia, como diciendo, ¿hasta cuándo aquí hay estos reaccionarios, de cualquiera que sea su nombre y origen, que ponen obstáculos al progreso de la humanidad? Y entonces todos se exaltaban, los jóvenes andaban exaltados y desfilaban por las calles, y habían marchas, y habían tomas, y había de todo, igual que ahora. Bueno, en fin,
Venezuela. Ustedes se dirán cuál es el capítulo 5, sexto ahora de la película, la teleserie venezolana. Bueno, el señor Diosdado Cabello, que es el segundo a bordo, que es un personaje absolutamente probado y a su ligazón con la industria del narcotráfico, ha tenido la tupé de pedirle a Madame Michelle Bachelet, alta comisionada de los derechos humanos, que vaya a revisar, a investigar lo que hace el presidente de Ecuador, porque estaría, dicho presidente, librando esas conductas de odio contra los venezolanos. Es decir, uno de los gestores del régimen, que ha obligado a varios millones de venezolanos a irse, ahora demuestra su preocupación por la suerte de los venezolanos que justamente se fueron arrancando de él, y de Maduro, por supuesto. Y habría una campaña de odio, el país que los recibe, supuestamente, qué manera más curiosa de tener odio, recibir en un país a alguien. Entonces, le piden a la señora Bachelet que se dé una vueltecita para revisar qué está pasando en Ecuador con los venezolanos. Y aquí, bueno, lo que puedan decir a esta altura la gente del Partido Socialista Unido de Venezuela, así se llama el partido del señor Diosdado, el partido de los narcotraficantes unidos debería llamarse. A él pertenece Diosdado. Dios lo dio a este señor, y Maduro. Lo que hagan, lo que digan, a esta altura ya francamente importa un cohete. Son simplemente unos fascinerosos, unos malvados y unos ineptos que han hundido a Venezuela, y yo espero que este año salgan retobados. Lo que me interesa y la pregunta que ustedes también ya se están haciendo en este momento es: ¿qué va a hacer la señora Bachelet? ¿Va a ir a Ecuador a pegarle los deditos al presidente de Ecuador porque supuestamente se está librando, se está refosilando con conductas anti-venezolanas llenas de odio? No creo, ¿eh? Yo creo que ya sería como mucho. No ha ido a Venezuela, donde la han llamado 6 veces la oposición. Incluso le han invitado al gobierno, le estaban preparando una gira turística, pero el descueve. Si irá siquiera a decir algo respecto, va a manifestar con ese aire lejano que tiene, porque flota en la eternidad, doña Michelle, su preocupación por lo que pasa en Ecuador. Es capaz, pero no. No sé, capaz que no, capaz que lo piense bien. Después de todo, ahora hay algunos otros funcionarios amigos de ella, del mundo de la burocracia internacional, que la están considerando una de las 100 pensadoras más importantes de la humanidad. Olvídense Aristóteles y todo eso, pobres y tristes hueones. Michelle Bachelet, una de las grandes pensadoras de la humanidad. Así que en esa calidad yo supongo que va a pensárselo un poquito, y me imagino, espero, porque me daría vergüenza ajena que no vaya a decir, ni mucho menos ir a Ecuador, mientras al lado, en Venezuela, el país donde están instaurando esa cosa que a ella le gusta tanto, el socialismo esta vez con apellido bolivariano, no con vino tinto y empanada. Allá en Venezuela es bolivariano, que tiene ese país en la ruina y en la situación que todos conocemos y que ya lo hemos conversado un millón de veces. Para allá no ha ido. Entonces, por lo menos que no vaya a Ecuador también, porque ahí sí que ya sería como mucho. Cambié de bloque. Este es el caso del ladrón detrás del juez, esa vieja refrán. Que el señor Diosdado Cabello hable de que hay una persecución fascista contra los venezolanos, siempre fascista. Uno de estos días voy a examinar el tema del fascismo, que tanto les gusta acusar de fascista a todo el mundo, a los progresistas. Si tienen la palabra facho, facha, eres un facho. Esas viejas pitucas de izquierda, ¡ay, eres un facho! Después están los de abajo, oye, soy facho. Tienen la palabra facho, facho y fascista en la lengua, no tienen ni idea de qué consiste el asunto, en qué consistió, qué pasó porque su ignorancia es absoluta, total y completa, es perfecta. Bueno, están acusando de persecución fascista contra los venezolanos. ¿Y saben cuál es el origen de esto? De que efectivamente en un barrio, en algún lugar de Quito, un grupo de vecinos atacó a un grupo de venezolanos. Esas cosas, por supuesto, pueden ocurrir. Los idiotas y los racistas y los xenófobos existen en todas partes del mundo. Pero ¿qué tiene que ver eso con una política del gobierno ecuatoriano? El gobierno ecuatoriano ha recibido a esos venezolanos, eso es lo principal, ¿no?
¿no es así? Y bueno, en fin. ¿Qué va a hacer entonces Bachelet? Es la gran pregunta que me hago y que ustedes debieran hacerse, porque creo que es lo que corresponde. Y otra cosa final respecto a Venezuela es que un grupo de soldados venezolanos, esta vez en Venezuela, dentro de Venezuela y no haciendo declamaciones desde otra parte, se sublevaron y fueron reprimidos rápidamente. Si hay algo eficiente en Venezuela es la policía, la inteligencia política, porque están a cargo los cubanos, que es la única cosa que hacen bien. También tienen a su país reprimido, y lo tienen reprimido entre otras cosas porque tienen buenos aparatos de inteligencia. Todos fueron a estudiar a la Unión Soviética, donde eran maestros en el arte de reventar a la oposición, reventarla literalmente, tiro en la nuca incluido. Eso. Y ahora, volviendo a Chile, doña Beatriz Sánchez es candidata a la presidencia de la República. A propósito de las situaciones que se viven en la oposición, dice que hay que ser, como dijéramos, honesto, sincero de una vez por todas y reconocer que en Chile hay dos oposiciones con sus respectivos proyectos. Me imagino que una de esas oposiciones se refiere a doña Beatriz al Frente Amplio y la otra oposición sería la de los que se alinean con el gobierno en algún proyecto, ¿no? El Partido Demócrata Cristiano, el Partido Radical. Yo creo que está equivocada Beatriz, que no es muy buena para los números. Me acuerdo que en una entrevista que hubo en Tolerancia Cero, cuando yo le pedí datos sobre distintas cuestiones de las cuales ella misma estaba hablando, se molestó. Y todos sus partidarios, por supuesto, me taparon injurias en las redes porque yo había entrado al tema de los datos, que me creía yo. De todas las cifras nunca les ha interesado mucho a los progresistas porque no se manejan muy bien ahí. Entonces, yo le quiero decir a doña Beatriz que se equivocó. No hay dos oposiciones y dos proyectos. Hay 18 oposiciones y ningún proyecto. 18 oposiciones, efectivamente. Las 16 oposiciones que hay dentro del Frente Amplio, que no tienen nada en común, salvo la denominación Frente Amplio, tan amplio en efecto que son distintos unos con otros. De repente podrán entrar en algunas alianzas por cuestiones prácticas de política menor. Votemos por este gallo para presidir tal comité, cosas como esas. Ahí se ponen de acuerdo. Pero son 16 oposiciones distintas. Si son 16 movimientos. Supongo yo que un movimiento tiene razón de existir si tiene su propia manera de oponerse o de promover algo. Por consiguiente, si hay 16 movimientos, hay 16 oposiciones. A lo cual hay que sumar la oposición propia de la democracia cristiana y la oposición propia del Partido Radical, pero pongamos que están juntos, así que sería una entre los dos, y luego tenemos la oposición de la convergencia progresista. Vamos a suponer que es una sola y no distintas oposiciones, la del Partido PPD, el Partido Comunista, el Partido Socialista. Supongamos, por ser a usted, que solo es una. Así que ahí tenemos 18 oposiciones y ningún proyecto. No hay dos proyectos ni hay 18 proyectos, hay 0 proyectos. ¿Cuál es el proyecto de cualquiera de estos grupos? No se conoce, no se oye padre. ¿Ha sabido usted de algún proyecto político? ¿Ha visto usted algún documento? Un proyecto político, estoy hablando de un proyecto político de verdad, no meramente enumerar el rosario de las frases hechas, ¿no es cierto?, del sector, que la justicia, que la equidad, que esto, que el otro, que las ISAPRE, que las estas, que las FP. No hay una oposición. Hay muchas oposiciones y solamente se unen cuando se trata de joder al gobierno. Ahí sí. Pero eso no es ser una oposición con un proyecto. Eso es ser simplemente una... ¿Qué es lo que es esto? Una turba, simplemente. Una montonera. Eso es. Una pandilla. Que se unen de repente para ir a asaltar, digamos, un banco. Después se desperdigan. Y no lo digo con placer, ¿eh? No crean ustedes que porque se supone que yo soy facha o fascista, momio, derechista. Estoy encantado que la oposición esté tan fragmentada y no creo que sea bueno para el país que haya una oposición que no cumpla un rol inteligente, que tenga una oposición inteligente, examinando los programas de manera inteligente, examinando los proyectos de manera inteligente, haciendo ofertas inteligentes, haciendo análisis inteligentes. Pero pedir tanta inteligencia yo creo que es como pedirle peras al olmo. Porque incluso personas que hayan sido alguna vez inteligentes y que entran a un conventículo religioso o político, terminan por empaparse más y más de los dogmas de esa secta y se radicalizan incluso. Para mí un caso bien interesante de estas dinámicas que se dan en los movimientos políticos es el caso de Alejandro Guillé, al cual le tengo estimación todavía, aunque él probablemente ya no a mí,
no importa. Lo conocí mucho, mucho, mucho. Un hombre absolutamente moderado, casi una caricatura del radical clásico. Un hombre que busca la negociación, que busca la cosa moderada, que evita los enfrentamientos. Ese era el Alejandro Guillé que yo conocí antes de ser candidato a la presidencia. Ahí se radicalizó. Y es el hombre entonces que dijo que hay que meterle la mano al bolsillo a los ricos, ricos, ricos. La gente entra a un movimiento, entra a una, sobre todo los conversos, y se van poniendo más papistas que el Papa. De ahí viene esa frase, ponerse más papista que el Papa. Como para convencerse a sí mismo que hicieron lo correcto al subirse a ese bus, y para convencer a los que estaban ya en ese bus y que lo miran con sospecha quién es este recién llegado. Entonces, para convencerlo y para consolidarse dentro de aquel bus, dentro de aquel movimiento al que se subieron, se ponen más papistas que el Papa. Entonces eso lleva a perder la inteligencia, al deterioro acelerado de las funciones cognitivas superiores. Porque ya no se comete el pecado de examinar las cosas de acuerdo a su mérito, no vaya a ser que me consideren que otra vez entre en sospechas la gente conmigo, puesto que estoy examinando qué es esto, qué le pasa al compañero aquí, que ya viene sin llegando y ya está mirando con desconfianza nuestros puntos de vista. Entonces se empieza a perder el pensamiento crítico, y todo pensamiento es crítico por definición, porque examina las cosas, si no, no es pensamiento. Entonces se empiezan a poner tontos nomás, digamos las cosas por su nombre. Se empiezan a poner repetitivos de consignas, se empiezan a poner más fanáticos, se empiezan a poner más rabiosos, como si molestos en el fondo consigo mismo por darse cuenta que se están poniendo huevones. Entonces esa rabia la transfieren a terceros, la proyectan hacia el enemigo, que cada vez también es una caricatura más caricatura. Y así se da este proceso, esta dinámica psicológica en virtud de la cual por este lado entra, señoras y señores, a la cancha una persona normalmente inteligente, y por este lado sale un morón que repite frases hechas. Y en este proceso, en distintas etapas de este camino a la tontería política total, se encuentran muchas personas que incluso partieron con buenos auspicios, personas que de repente pensaban alguna cosa, porque se los va achacando el movimiento. Su primera preocupación, su primer interés es qué pensarán de mí mis nuevos compañeros o mis compañeros, qué pensarán de mí los otros beatos. No vayan a creer que tengo dudas, no vayan a creer que soy un quinta columnista, que soy un traidor, que soy un saboteador. Entonces, mirándose unos a otros y todos pensando lo mismo, se ponen cada vez más corderiles, pues, como un piño, y cada vez vociferan más, balan más bien dicho, para hacerse notar, para que vean que yo soy del movimiento y que estoy completamente convencido. Entonces uno ve un proceso de deterioro intelectual y de estupidez creciente en todos estos movimientos, que lo lleva eventualmente a la ruina, como está pasando con el grupo Podemos. Yo seguí ese grupo con cierta curiosidad, como la de los entomólogos cuando observan la vida de las cucarachas o algo así, a ver qué hacen. Y he seguido toda su trayectoria, desde que salieron a las calles los enardecidos con el régimen español, y llegaron estos intelectuales de barbita y bigote a darle una articulación verbal, y entonces todas las fases conocidas, el entusiasmo inicial, vienen a cambiar el mundo, luego no hacen nada, no logran nada, no llegan a ninguna parte porque no tienen claro nada, y terminan desintegrándose. Ese es el final previsible de estos movimientos que no tienen articulación. Caso muy opuesto, por ejemplo, al del Partido Comunista, que es una secta religiosa que hace mucho tiempo, que tiene sus propios teólogos, sus mártires y su pensamiento, sus libros sagrados. De ahí no los van a sacar. Ellos son lo que son, uno sabe que tenerse con ellos, sabe lo que piensan absolutamente de todo, sabe qué se puede esperar de ellos. Son adversarios, diría yo, dignos. Uno quiere tener un adversario al cual uno conoce. Estos otros cabritas y viejonas también, no saben ni sumar. Y creo que con eso ponemos término al programa de hoy. Recuerden, vuelvo a repetir, porque hay gente que hay que decirle las cosas varias veces. Yo jamás he tenido la más mínima intención de ningunear a Valentín Trujillo. Todo lo contrario, le tengo el tremendo cariño. Ni siquiera quiero ningunear a Sábado Gigante. Un programa de televisión, como todos los programas de televisión, está hecho para satisfacer el gusto promedio de la gente.
estoy diciendo nomás un hecho, que si uno se queda acá, uno tiene muy limitadas sus posibilidades de crecimiento. Totalmente. A veces uno se ha quedado acá por razones familiares, en otras veces porque no tuvo la oportunidad de salir, porque no hubo nadie que lo financiara, porque hay que tener plata para salir, pues. O tenía compromisos, estaba casado, tenías hijos, o tenías una mamá que estaba viejita. Hay muchas razones por las cuales gente que debió salir no ha salido y después, bueno, se tienen que arreglar con lo que pueden lograr dentro de Chile. Yo no sé por qué razón Valentín se quedó en Chile en vez de salir a tener el gran éxito que habría tenido en cualquier parte del mundo que llegara con su talento. Bueno, se quedó en Chile, le ha ido bien en Chile, todo el mundo lo quiere, pero evidentemente que pudo haber llegado más lejos y él lo sabe perfectamente. Así que yo no lo estoy ninguneando, todo lo contrario, porque estoy diciendo que pudo haber sido mucho más, pudo haber llegado más lejos de lo que llegó acá. Que quede claro. Y bueno, muchas gracias para las personas que siguen entrando a YouTube, a Patreon, y a los que me siguen mandando mail con saludos, con abrazos, con historias, anécdotas personales, historias que yo no me imaginé nunca que se vinculaban conmigo, personas que a uno lo vieron de cabro chico en un programa Domicilio Conocido hace como 30 años. Uno no sabe esas cosas, o que me mandan link de YouTube o de otros lugares de la internet donde hay material que me puede interesar. Otros me han mandado libros, qué sé yo. Uno de estos días, creo que esta semana, no el sábado cultural, los quiero más livianitos los días sábados, pasarlo mejor. Uno de estos días, si no es mañana, será pasado o el viernes, voy a analizar el tema de que me han pedido muchas estas personas, precisamente, que es el fascismo. ¿Qué es lo que es el fascismo? ¿Cómo partió el fascismo? ¿Qué pasó con el fascismo? ¿Cómo se relaciona con el nazismo? ¿Qué pasó con el fascismo en Chile? ¿Hubo fascismo en Chile? Todo eso lo vamos a ver hasta donde se puede ver en un programa como este, uno de estos días. Y además así nos va a servir para arrancarnos un poco en la contingencia que a menudo empieza a hacerse bastante latosa. Muchas gracias por su atención y los espero mañana.